Bien, señores alumnos, vamos a continuar nuestras labores. Después de un año ido a visitar a la universidad. Felizmente no se había caído, ¿no? De ahí estoy viniendo. Está la facultad ahí, nos espera. ¿Cuándo retornaremos? Bien, el día de hoy vamos a hacer un aspecto que es muy importante para el proceso de la emancipación. Con esto empezamos ya lo que es la segunda unidad, ¿ya? La segunda unidad. Básicamente queremos ver, ¿no? Una cosa que es muy importante, lo que se llama la doctrina, ¿no? La doctrina como causa, ¿para qué? Para la emancipación. Tenemos que tener como base este aspecto que es muy importante, ¿no? Ahí tenemos, ¿eh? Ustedes saben de que para poder llevar adelante eh, todo un proceso de una emancipación, ¿no es cierto? Entonces tienen que de alguna otra forma, chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer los ¿qué se llama? Los criollos? Primero tienen que generar una doctrina, ¿no? Tienen que generar una doctrina. ¿Bajo qué doctrina van a buscar el proceso de la emancipación? ¿No? Porque si no van a tener este elemento que se llama doctrina, filosofía o forma de pensar, estos no van a estar pensando igualito que los españoles, porque si pensarían igualito, entonces no tiene sentido propiamente empezar una lucha, porque si se empieza una lucha, siempre hay una contradicción, ¿no es cierto? En algo tenemos que diferenciarnos. En este caso, o propiamente, va a haber pues un aspecto que es muy importante para poder diferenciarlos. ¿Y qué será lo que va a diferenciar entre españoles y entre los criollos? A ver, ¿alguien me puede decir en qué se diferencia? ¿Cuál sería esa doctrina que van a manejar ellos? A ver, chicos, a ver, ¿alguien me dice? A ver, la ilustrada, no, ilustración sería uno. Muy bien, también sí, parte también es uno. Muy bien, la ilustración. Entonces vamos a tener uno, básicamente, la ilustración. Muy bien. Otra vez, muy bien, Edson, muy bien. ¿Y la ilustración, qué doctrina se maneja? ¿O qué principio filosófico tiene como base la ilustración? A ver, si me dices Edson, estarías ganando el primer punto para la segunda unidad. Ahora, toda participación a partir de ahora ya es para la segunda unidad, ¿ya, chicos? Todo es ya para la segunda unidad, ¿ya? A ver, ¿cuál era su doctrina? ¿Cuál era la doctrina que manejaba la ilustración? Edson dice, Fanny Marón dice liberación. Muy bien, excelente. O sea, la idea de lo que, ¿cuál era?
el principio filosófico era lo que se llama la, la libertad o la liberación, ¿no es cierto? Entonces, por eso desde ahí nace la liberación. Hoy estamos conversando con, por ejemplo, ¿cuál es el sistema económico y político que maneja el Perú? A ver, ¿quién quiere ganarse otro punto ahorita? ¿Cuál es el sistema económico y político del Perú? A ver. Sí, sí, Fanny, ya te has ganado tu punto, no te preocupes, Fanny. Ya tienes el primer punto que ha ganado para la segunda unidad es Fanny. Muy bien. La liberación o la libertad, ¿no? A ver, ¿quién me dice? A ver, es cultura general, a ver, chicos, ¿quién quiere ganarse otro segundo punto? A ver, a ver. Una economía social de mercado. Eso sería eminentemente aspecto de carácter económico, ¿ver? Júntalo el aspecto político, social y económico más. A ver, júntalo José. Muy bien, júntalo, a ver, un poquito más, a ver. Ustedes han escuchado en las movilizaciones de los sindicatos, etcétera, cuando condenan al Estado, y no les gusta, ¿no? Sobre aquellos que son críticos contra el Estado, ¿no? ¿Qué dicen, no? ¿Qué es lo que manifiestan? A ver. Uy, está bien, José, falta algo más, a ver. Algo más, a ver. Capitalista, bueno, es un sistema capitalista, pero evidentemente un sistema económico y político, el que vive el Perú ahorita, ¿no? Que a muchos no nos gusta, ¿no? Muy bien, ¿qué dice? John Maquera, muy bien, John Maquera, neoliberal. Imagínense, mira, cómo se conjuga el término, chicos. Miren aquí, como decía Fanny, Fanny decía, la liberación. Bien, entonces nace lo que se llama propiamente, viene el término de liberalismo. Entonces vamos a leer con otro colorcito, para que ustedes se den cuenta, chicos. No es cuestión de simplemente mirar por mirar. Liberalismo. O sea, nace de la idea de libertad o liberación, ¿no? Pues esto nace como un primer principio de dónde? La ilustración. Pues contaría como principio filosófico la libertad, ¿cierto? La libertad. Entonces, cuando nuestros precursores lo que nos traen es esto, la ilustración, y dentro de la ilustración está la concepción del liberalismo, o sea, la liberación, la libertad. Entonces, ahora que hablamos de una nueva forma de libertad, de una forma nueva de libertad, entonces, ¿qué se viene? Se viene esto que nosotros fácilmente podemos identificar. ¿Qué se viene? Ahora viene lo que se llama con otro colorcito, con amarillito, a ver. Ahora viene lo que se llama este término que se llama neoliberalismo.
el neoliberalismo. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué quiere decir neoliberalismo? A ver, alguien me dice, a ver, ¿qué quiere decir el neoliberalismo? A ver, chicos, a ver, ¿qué quiere decir neoliberalismo? A ver, ¿quién me dice qué es el neoliberalismo? Nadie me dice qué es el neoliberalismo. Simplemente tomen en cuenta esto que se llama este término, ¿ya? A ver, con otro colorcito le vamos a precisar. A ver, esto nada más. ¿Qué significa el término neo? A ver, un punto, a ver, ¿quién se gana? A ver, rápido, a ver. Hoy estamos rifando ya 3 puntos, ¿ah? A ver, ¿quién se ha ganado? Es John y Fanny. ¿Quién va por el tercer punto? A ver, ¿qué es el neoliberalismo? Sí, bastante escuchamos, ¿no? Los sindicatos, las organizaciones cuando salen en marcha, dicen, abajo el gobierno neoliberal, abajo el Estado neoliberal, etcétera, etcétera, ¿no? Escuchamos gritar en las calles, ¿no? Y cuando han salido los jóvenes del Bicentenario, igualito también han dicho, ¿no? Abajo no estamos de acuerdo con la política neoliberal, etcétera, etcétera. A ver, dice, a ver, Edson, prioridad del sistema de precios. También sí, más o menos. No participación del Estado. Acá a ver, John dice, a ver, neo significa nuevo, excelente, muy bien, Fanny también, nueva libertad, o sea, nueva forma de ejercer la libertad. Muy bien, John y Fanny se han ganado otro punto los dos, muy bien, así tienen que estar atentos. Neo significa nuevo o reciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chicos? ¿Por qué neoliberal acá? Tengamos muy en claro por qué neo, o sea, el sistema capitalista en que vivimos, el capitalismo llegó a su máxima expresión, que era el imperialismo, entonces todos ya no querían ver al capitalismo, ¿no? Entonces, que como que el capitalismo se ha desgastado, entonces, pero el capitalismo quiere seguir subsistiendo, ¿no? No quiere desaparecer, ¿no es cierto? No quiere desaparecer. Entonces dice, entonces hagamos una nueva forma de hacer política. Entonces, ¿cuál es esa nueva forma de hacer política? Practiquemos el neoliberalismo, demos una forma de libertad nueva, ¿no? Entonces, por eso es de que aparece los mercados común europeo, que se llama dentro del comercio internacional, los nuevos tratados comerciales, etcétera, se liberan las fronteras, por eso nosotros podemos pasar con, por ejemplo, a Bolivia solamente con nuestro DNI, ya no estar tramitando muchas cosas, etcétera, viajar a Europa, así muchas otras cosas, ¿no? Entonces, se genera una nueva forma de libertad. O sea, el capitalismo nos dice, ya practiquemos una nueva forma de libertad. Por eso, pero todo dentro del sistema capitalista, o sea, el capitalismo no desaparece, ¿no? Solo el capitalismo accede, ¿no? Ya no es aquel capitalismo rudo, aquel capitalismo explotador que ha llegado a su máxima expresión que se llama el imperialismo. Entonces ahora ya nadie habla de imperialismo. Ahora todos hablamos de neoliberalismo. A eso se refiere el neoliberalismo, chicos, ¿no? A eso se refiere. Es lo que nosotros tenemos que entender como profesores de sociales, tenemos que saber explicar. Entonces, seguramente mucho más adelante van a hablar un poco más que es la economía neoliberal, y algunos han dicho sí, prioridad del sistema de precios, efectivamente. O sea, el Estado deja de controlar la economía
y el Estado lo somete a la libre oferta y demanda. Eso se llama el neoliberalismo económico, ¿no? Claro, el Estado ya no es aquel que pone precios, ¿no? Antes, como por ejemplo, nosotros en la época, en el primer gobierno de Alan García, hasta el primer gobierno de Alan García, prácticamente era una economía de Estado, se llama, economía de Estado. Entonces, como en el primer gobierno era pues desastroso de Alan García, ¿no? Estábamos viviendo igualito que Venezuela, igualito, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado ponía precio a la leche, al arroz, al azúcar. Entonces, este mes estamos bonitos, ya, este mes va a costar 3 soles el kilo de arroz. Llega la próxima semana y dice, no, el arroz va a subir a 3,50. Pucho, otra vez. No, la leche ha subido, ¿qué? Era horrible, ¿no? Horrible. Y para eso empieza a qué? A que realmente los comerciantes empiecen a especular, pues a guardar los productos porque sabe que de acá a 15, una semana va a volver a subir, entonces mejor no lo pongo en venta, no lo guardo hasta que suba y después recién me lo. Entonces a especular. Entonces para comprar un kilo de azúcar, cola, para comprar un kilo de arroz, cola, un tarro de leche, cola, para comprar que antes no había todavía gas, era querosene, hacer cola para que erosenen los gringos, ¿no? Entonces se llamaba economía de Estado, pero ahora estamos en el neoliberalismo, entonces fácilmente nosotros nos sometemos a la libre oferta y demanda. A eso se llama la política económica del neoliberalismo. Pues por tres cositas tenemos que siempre estar bien al tanto. Nosotros somos profesores de sociales, siempre tenemos que estar viendo, ¿no es cierto?, cómo va el acontecer de nuestra realidad, de nuestro país y cómo también a nivel del mundo. Porque somos de sociales y entonces cualquier rato nosotros debemos de saber explicarlo coherentemente. A ver, ¿quién se gana un punto? A ver, ¿ya? Un punto. ¿Quién fue el presidente, ¿no?, que optó por, por la política del neoliberalismo en el Perú? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice, chicos? A ver, es cultura general. ¿Quién quiere ganar? Muy bien, Joséín. Otro punto, muy bien, Joséín. Así me gusta que participen. Leonela también, muy bien. Ya, a los dos les voy a dar, ya. Entonces es Fujimori, ¿no? Muy bien. El autor, vamos a decir, el autor intelectual. ¿Quién sería el autor material? No vamos a decir es el autor material. ¿Quién sería el autor intelectual? A ver, ¿quién sería el autor intelectual? Un poquito para hacerles recuerdo, vamos a comentar un poquito sobre la realidad del Perú, ¿eh? Entonces, después del primer gobierno de Alan García, se vienen las elecciones. Entonces, al igual que ahorita, entramos en campaña política, ¿no? Se presentan varios candidatos y de los dos candidatos más fuertes que eran, incluso el que estaba más o menos bien, bien fuerte, fue este gran escritor peruano que tenemos, Vargas Llosa. Se presenta a la presidencia y también junto con Fujimori, ¿no es cierto? Bueno, ganan la primera vuelta, van a la segunda vuelta los dos. Tanto Fujimori como Vargas Llosa. Y Vargas Llosa tenía como asesor a un economista muy importante. Y Vargas Llosa, hasta cierto punto, era un candidato que al Perú le había dicho toda la verdad. Le había dicho, ¿sabe qué, peruanos? Es momento de ajustarnos la cintura porque vamos a cambiar el modelo económico, ¿no?
va a tener que haber algunos ajustes económicos, ¿no? Nos dijo así, ¿no? Vamos a soportar una inflación, ¿no? Vamos a cambiar a la economía neoliberal, ¿no? El Estado ya no puede seguir manejando, ya no puede sostener más, ¿no? O sea, nos dijo toda la verdad, pero el pueblo peruano no llegó a creerlo a Vargas Llosa. Y por detrás Fujimori venía, o sea, hoy día llegaba Vargas Llosa a Puno, y después de 2 días llegaba Fujimori, y decía, con su yuca en la mano venía y decía, no, con esta yuca le vamos a dar la inflación, nunca más inflación en el Perú, nunca más inflación igual que Alan García, etcétera, etcétera, ¿no? Pero totalmente contra, no sabía sustentar Fujimori. Bueno, porque era chinito, etcétera, la gente es, chinito, ¿qué vamos a traer? La tecnología de Japón, mucha haraganes, pero cosas muy subjetivas. Pero el que había dicho, en verdad, qué es lo que va a ocurrir en el Perú, qué es lo que puede salvar al Perú económicamente y políticamente, estaba en manos de Vargas Llosa. Pero el pueblo prefirió votar por Fujimori y Fujimori prácticamente fue quien. Pero él no, fue este gran economista que ha escrito un libro que es muy importante, yo quisiera que lo lean como profesores sociales, eh, tiene un libro llamado El Capital Peruano. ¿Quién es el que escribe el libro Capital Peruano? Y le pongo un punto. Incluso ahorita está como candidato para la presidencia. Este economista, ¿no? Que fue un asesor principal de Vargas Llosa. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién escribió El Capital Peruano? ¿Tiene un libro? A ver, ¿nadie? A ver, Edson Armando creo que quiere hablar. A ver, ¿nadie, nadie? Muy bien, Leonela. Hernando de Soto. Hernando de Soto es el que propone, es el autor intelectual. Él es el que propone que la única forma de salvar al Perú era entrar a la economía de carácter neoliberal, ¿no? Y fue el principal asesor de Vargas Llosa. Muy bien, Leonela, te has ganado un punto, muy bien. Entonces, Fernando de Soto, ¿no? Y cuando Fujimori ganó las elecciones con pura mentira, no hallaba qué hacer. Al día siguiente de su triunfo como presidente de la República, lo primero que hace Fujimori es contratar como asesor principal a Hernando de Soto. Entonces le dice a Hernando de Soto, todo lo que tú querías hacer con Vargas Llosa, ahora lo vas a hacer conmigo. Imagínense, ¿no? Cómo la presidencia se gana con mentiras y al que dice la verdad, el pueblo peruano no le ha llegado a creer. Es que realmente nosotros muchas veces no conocemos la realidad económica, no conocemos la realidad política y votamos por votar nada más. Pero nosotros lo de sociales, o sea, profesores de sociales, no nos debemos equivocar. Debemos analizar perfectamente, debemos conocer nuestra realidad, ¿no? No cometer como esa vez se cometió. Fujimori no sabía qué hacer. Entonces, lo primero que hace es contratar al asesor principal de Vargas Llosa, que ha sido Hernando de Soto, se lo lleva a Fujimori y le dice, todo lo que tenía que hacer con Vargas, ahora hazlo conmigo y lo vas a hacer
porque no había otro camino para salvar al Perú. No había otro camino, porque estábamos por los suelos, peor que Venezuela estábamos, ¿no? Entonces, Hernando de Soto se convierte al asesor principal de Fujimori. Y a los 10 días, Fujimori decreta, recuerdo un día muy importante, dijo, ¿no? Creo que el 8 de agosto, ¿sí? El 8 de agosto a 7 de agosto, la noche sale antes de las 12 de la noche, más o menos a las 11:40, 11:50, hace su mensaje a la nación y dice Fujimori, mañana se declara feriado absoluto, así como la cuarentena, así. Nadie va a trabajar. Pero él dice, no, nadie va a trabajar, sino declara el Día de la Oración Nacional, ¿no? Declara el Día de la Oración Nacional, ¿no? Un 8 de agosto. Y el 8 de agosto, ese día, se pone en práctica la economía de carácter neoliberal, ¿no es cierto? O sea, donde la inflación, lo que ha dicho Vargas Llosa, se da, pues, ¿no? Se da una inflación casi de 10.000, 20.000%. Lo que ahorita está el pan en 20 céntimos, aquel entonces llegaba a costar por lo menos 2 soles, 2,50, ¿no? 2,50. Imagínense comprar con 2 soles un pan, un almuerzo que estaba a 3, 4 soles, sube pues a 20 soles, a 30 soles, ¿no? Ese día, ¿quién va a comprar? Así durante 2, 3 días y finalmente poco a poco se va estabilizando. O sea, el Estado renuncia, ¿no? Manejar la economía y lo somete a la libre oferta y demanda. ¿Se dan cuenta? Así ingresamos a la economía neoliberal. Desde esa vez empezamos con el neoliberalismo. Entonces, el autor intelectual Hernando de Soto y el autor material Fujimori, ¿cierto? Pues como el pueblo nos gusta que nos mientan y por eso siempre elegimos al mentiroso, al más mentiroso siempre elegimos como presidente de la República, no al que dice la verdad. Entonces yo, al menos en esta coyuntura electoral, yo no les digo por quién van a votar. Ustedes analicen, van a ser profesores de sociales y analícenlo. No tengo nada que decirles sobre eso más bien. Eso les dejo a ustedes. Bien, entonces, así de esa forma el neoliberalismo. O sea, nueva forma de liberalismo. ¿Ya? Entonces, la libertad nace con qué? Volvamos al tema, con la ilustración. La ilustración nos trae una doctrina que se llama la libertad. Bueno, cogemos la ilustración, ¿no? Luego, como principio, y ahí tenemos el liberalismo. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros este liberalismo vamos a manejar? ¿No es cierto? ¿Cómo vamos a manejar? Entonces, siempre toda esta ilustración como es, segundo aspecto, digamos, ¿cómo van a ser nosotros? La ilustración, sí, nosotros queremos la libertad, queremos liberarnos, queremos ser libres, ¿no? Queremos autogobernarnos, etcétera, pero para eso, ¿cómo nos identificamos? Para llevar esta idea de libertad, ¿qué hacemos? ¿No es cierto? Ah, entonces se genera, ¿qué cosa? Se genera, la idea de de patria. Acá tenemos. Eso es, chicos, ¿ya ves? Aquí es rápido. Liberalismo. La idea de patria, ¿no es cierto? A patria. Pero esta patria que va a juntar, ¿no es cierto? ¿Va a generar qué? Entonces esto lo vamos a borrar ya, porque bueno, esto ya saben, ¿no es cierto? Ya tenemos, ¿no?
Entonces, la idea de patria. Esta idea de patria prácticamente va a ser como una nación, o sea, una identidad. Por eso es que posteriormente a todo ello, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? Ah, ya, los patriotas y los realistas. Entonces empieza a hablar en esa forma. Los patriotas y los realistas, ¿no es cierto? O si no, los patriotas y los españoles. Y los españoles de sangre, ¿no es cierto? Odiaban a los patriotas, ¿no? Odiaban a los patriotas. Ah, esos patriotas rebeldes, subversivos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, a esto nace lo que se llama patria. Entonces, que va a ser como una nación. Pero esta nación, ¿cómo va a estar compuesto? Eso es lo que nosotros queremos saber acá. Entonces, eminentemente está compuesto por todos los criollos, por todos los criollos americanos, por todos los criollos americanos, por eso como nación, se forma como una nación, pero eminentemente de criollos americanos. Entonces, pero ¿dónde están los indígenas? Entonces los indígenas es otra nación. Entonces acá, por eso es otra, los indígenas, entonces los indígenas, ¿qué hacen? Forman otra nación, forman otra nación. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso nos damos cuenta y sabemos, y eso es lo que vamos a festejar, el bicentenario de qué? De la independencia que lograron los criollos. Los indígenas lograron la emancipación. ¿Cuál fue el beneficio de los indígenas? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? A ver. Sea de paso, ha habido muy buena participación en la primera unidad. Hay varios que van a tener buena nota, ¿no? Buena nota van a tener en este proceso de participación. Entonces, es necesario que participen porque van acumulando. Entonces, hay personas que tienen cuatro, cinco puntos que se les está incrementando. Entonces, sacan 12, van a salir con 17. Si sacan 15 más 7, 22, ahí ya no puedo ponerles más de 20, les pondré 20, ¿no? Ese es. Entonces acá dice ninguna. O sea, ¿a qué te refieres a ver ninguna fundamental? A ver, Edson, fundamental, a ver, sí, te voy a sugerir. A ver, Edwin Grimal dice, siguieron siendo discriminados, solo ya que iban a las minas a trabajar sin sueldo. Muy bien, Edwin Grimal, así tenemos, o sea, seguían siendo discriminados, seguían siendo sometidos al trabajo de las minas, seguían siendo sometidos al trabajo de las haciendas, o sea, seguían cumpliendo como antes fueron. ¿Por qué? Es justo por esto, chicos. Pues hay que entender bien la emancipación. Por eso hay muchos dicen, ¡ah, viva la emancipación! La emancipación fue para todos los peruanos, para todos los falsos. Acá estamos bien claros, bien. La idea de patria, ¿no es cierto? Patria, vemos, por ejemplo, esta idea de patria se genera una nación. O sea, ¿quién la genera? Son los criollos americanos. O sea, todos aquellos criollos que habían nacido en América como parte de los españoles, entonces generan esto. Por eso es que ellos van a llevar
todo el proceso de la emancipación, y a los indígenas los hacen a un lado, ¿no es cierto? Los hacen a un lado y finalmente ellos son los que mantienen. Finalmente, cuando triunfa la emancipación, propiamente, ¿quiénes ejercen el control político? Pues, ¿quiénes ejercen él? Acá vamos a poner control político. Son los criollos. Ellos se quedan con el poder, definitivamente. ¿Los indígenas ejercen el poder? Nada. Ni siquiera les devuelven las tierras que les habían quitado. Siguen siendo los usurpadores, los criollos. ¿No es cierto? Siguen siendo los usurpadores. No sacaron ningún beneficio los indígenas. Entonces seguían siendo los mismos explotados en las minas, en las haciendas, la servidumbre a los criollos, ¿no es cierto? Más o menos hasta el siglo XX, ¿no es cierto? ¿Y quién es el que reivindica a los indígenas? ¿Quién es el que reivindica a los indígenas verdaderamente? A ver, ¿quién quiere ganarse? A ver, otro punto, a ver. Entonces, ¿a quién le damos el punto? A ver, le vamos a dar a Edwin Grimaldos. Le vamos a dar el punto de nombre, ¿eh? Muy bien, Edson. Velasco, Edwin también, bueno, ya. Bueno, ahora vamos a dar a Edson ya el punto, ya ganó este. Muy bien, Velasco, efectivamente. Juan Velasco Alvarado hace dos cosas muy importantes. Yo quiero que ustedes lo revisen en la historia, ¿no es cierto? Primero, reivindica a los indígenas, que tanto habían reclamado los políticos, los historiadores, los ideólogos. Uno de los que tanto reclamó bastante fue José Carlos Mariátegui. ¿Cuál es el problema del indio? ¿No es cierto? Muy bien este dilema. La tierra para quien lo trabaja. Entonces, José Carlos María te decía, ¿cuál es el problema del indio o del campesino? ¿No? El problema del indio. El problema del indio es la tierra. Pero nadie se atrevía a devolvérselo la tierra para que sigan trabajando, para que sigan subsistiendo. Pero si ya la emancipación se había dado, ¿por qué no a los indígenas se la dieron las tierras después de la emancipación? Nunca, jamás. Tuvo que venir un gobierno de facto, como se llama Juan Velasco Alvarado, ¿no? También sea de paso, pues, ¿no? De raíces indígenas, Juan Velasco Alvarado, de raíces indígenas, él se dio cuenta que es la única forma de solucionar el problema del indio, como lo decía Mariátegui, lo hizo pues Juan Velasco Alvarado. Le entregó la tierra para aquí la trabaja. Muy bien, a través de la reforma agraria. Muy bien, Edwin Grimaldo, muy bien. ¿Bien? ¿Y qué más hizo? Hasta aquel entonces hablaba el término de indio, ¿no? Indio cholo, indio patarrajá, indio animal, etcétera, todo era indio, ¿no es cierto? Muy bien, Josaín, la reforma agraria, la ley 17.716, muy bien, Josaín, por tu aporte, por ese aporte del número de la ley, un punto para Josaín, ¿ya? Josaín, un punto, muy bien, hay que estar atentos, hay que apoyar siempre en la participación, un punto para José, muy bien. La ley 17.716. ¿Qué cosa más hizo Velasco? Hizo una cosa. Dijo, el término de indio es muy despectivo. El término de indio, como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Cuando hemos visto las dos escuelas, ¿no es cierto? Muy bien, Edwin. Entonces, ¿qué hace? Dice, no. A partir de hoy, ¿no es cierto? Vamos a dejar de llamar, ¿no? Indios a todos nuestros
paisanos que están en el campo, ¿no? Más bien los vamos a llamar campesinos, ¿no? Entonces, hasta el año, si bien no me acuerdo, no sé si alguien me dirá, hasta el año 71 o 72, si ustedes ven los textos, ¿no?, de esas épocas, entonces en la fecha cívica del 24 de junio se celebraba el Día del Indio, así estaba, el 24 de junio, Día del Indio. Y a partir de 1071-72, creo, se decreta, dice, no, no más indios. El 24 de junio se va a celebrar el Día del Campesino. Entonces, desde esa vez se deja de hacer uso del término de indio y hacemos el uso del término de campesinos hasta el día de hoy, que era la única forma de reivindicarlos, ¿no? Uno, económicamente; dos, socialmente. Nunca más indios, ¿no? Porque ese término de indio realmente ha sido bastante despectivo. Ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, como una de las causas para las rebeliones de los indígenas, cuando decían indio, perro, cochino, ¿no es cierto? Indio, perro, cochino, ¿qué me miras? Entonces, por eso el indio siempre caminaba mirando al suelo, no caminaba mirando frente, no podía mirar. Entonces, así de esa forma. Entonces, se acuerdan también de nuestro gran amigo que decía, está bien, decía, ¿no? Está bien que los indios, ¿no?, sean superior, ¿no?, sean superior a los monos, ¿no?, a los monos. Eso no implica que sean igual que los españoles. A ver, ¿quién lo dijo? A ver, ¿quién se da un punto? A ver, rapidito. ¿Quién lo dijo eso? A ver. ¿O lo guardamos para el examen? Yo creo que lo guardamos para el examen, ¿no? Era un cura, pero ¿cómo se llama? A ver esto. ¿Qué se llama ese, si es cura? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver. Parece que no están estudiando, chicos, ¿ah? Cuidado, ya saben que el jueves tenemos examen, chicos, porque hay que entregar la nota de la primera unidad. Hay un plazo hasta el día 8, 8 de enero, chicos, entonces hay que entregar las notas. No están estudiando. A ver, ¿quién dijo eso? Hemos hecho. No está llegando a la cena, no creo, debe estar llegando a la cena. A ver, a ver. Sepúlveda, profesor. Exacto, muy bien, Edson Armando, muy bien. Sepúlveda. Hemos hecho la polémica entre Sepúlveda y, ahí se imagina el cura, ¿cómo se llama? Las casas, Fray profesor. Bartolomé. Exacto, Fray Bartolomé de las Casas. Mucha polémica, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Sepúlveda, bueno, no es cura, sino es un personaje español que se atreve a tipificar de esa forma, a pesar de que este pata Sepúlveda nunca había llegado a América, ni los conocía a los indígenas y se atreve a tipificar de esa forma, ¿no? Dice, está bien que los indios o los indígenas sean superior a los monos, pero eso no implica que esté, ¿no?, a la altura de los españoles, por encima de los españoles. O sea, cómo nos trataban como animal, ¿no? ¿Cómo nos trataban? Entonces, por lo menos, por eso le digo de quien reivindica económica y socialmente recibe Velasco. Y no fue así después de la emancipación. Entonces, por eso hay que saber bien, bien precisar qué es lo que vamos a celebrar este año, ¿no es cierto?, el bicentenario de la independencia.
si realmente nos corresponde celebrar a nosotros o a quién corresponde celebrar el proceso de la emancipación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, eso los dejo con ustedes. Los dejo a ustedes, pues para vamos a seguir avanzando. Entonces, hemos estado hablando de qué? Doctrina como causa para la emancipación. Entonces, la ilustración que nos trae, estamos volviendo, no se olviden esto, nos trae que como principio filosófico la libertad. Esto es lo que nos van a traer. ¿Quiénes? Nos van a traer nuestros precursores, todos los precursores. Nosotros nos van a traer eso a través de la ilustración. Van a decir, nos van a traer las famosas enciclopedias para que nosotros leamos. Y en las enciclopedias está la ilustración. Dentro de la ilustración está la idea de la libertad. ¿No es cierto? Eso. Pero para manejar esta idea de la libertad, pues nosotros chicos, ¿qué necesitamos? Entonces los que pero ¿cómo nos vamos a llamar? ¿Cómo nos identificamos nosotros si queremos la idea de libertad? ¿No? Entonces surge esto que se llama la idea de patria. ¿No es cierto? Claro, esto no es un término inventado por ellos, porque esto ya se había utilizado también bastante en Francia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no es cierto? En Francia se había utilizado bastante de idea en Francia. Entonces, esta idea de patria que crean los criollos, entonces se genera toda una nación. Primeramente a nivel de América. Y finalmente la idea de patria va a quedar en el Perú. Por eso decimos el Día de la Patria, ¿no es cierto? Nuestra patria, desde aquel entonces nosotros manejamos este término de patria. Entonces surge con pues se genera una nación. Esa nación va a ser eminentemente compuesta por los criollos, dejando de lado a los indígenas, que van a ser otra nación siempre relegado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va ocurriendo y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, chicos. Entonces, tendríamos que ver básicamente que los peruanos de aquel entonces, vamos a decir, los peruanos, los patriotas, nuestra patria, si se quiere, etcétera, etcétera, porque bastante ahora utilizan este término casi en común, ¿no es cierto? A nuestra patria. Viva la patria, viva el Perú, ¿no es cierto? Es normal. Desde aquel entonces surge esto. Pues esto va a ser básico. O sea, esta es una identidad, ¿no es cierto? De todos aquellos que van a luchar por la emancipación. Que quede bien claro, ¿no es cierto? Todos los que van a luchar por la emancipación van a ser los patriotas, ¿no es cierto? Los patriotas. Y estos patriotas forman una nación y esa nación está compuesta eminentemente por todos los criollos americanos. Entonces, cuando el proceso de emancipación empieza pues a emerger desde el sur, que es Argentina, o desde el norte, que es Venezuela, al final confluyen en el Perú, entonces todos utilizan el término de patriota. Pues más adelante vamos a ver, como por ejemplo, cuándo se forman las primeras sociedades, ¿no es cierto? Las primeras sociedades donde incluso participes. ¿Dónde se forma la primera sociedad? Se ha formado ahí, en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra, donde estaba ahí Bolívar, San Martín y entre otros más, quienes forman la primera sociedad secreta. ¿Justamente para qué? Para llevar adelante el proceso de emancipación, ¿no es cierto? Por eso es que retornan cada uno a su patria y emprenden, emprenden la lucha por la emancipación. Y por eso también con la ayuda de quienes, de los ingleses. ¿Por qué? Porque justo se forma. ¿Dónde? Se forma en Londres, en Inglaterra. ¿No es cierto? Pues más adelante vamos a seguir leyendo, ¿no? Vamos a seguir viendo mucho más estos aspectos como van. ¿Ya? Entonces, yo quiero que entiendan y comprendan, por favor.
¿No es cierto? Todo esto es lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Ya? Todo lo que hemos conversado el día de hoy. Esto es básico, importante para entender el proceso de emancipación. Entonces, un profesor de historia no debe de equivocarse, ¿no es cierto? Debe de saber discernir, ¿no? Cómo ha sido el proceso de emancipación, ¿no? Todos dicen, no, todos nosotros hemos luchado por la... Sí, todos hemos luchado. A un inicio los indígenas, hasta Tupac Amaru. Y los criollos, ¿qué hacían aquel entonces? Ah, ellos se reían, ¿no? Se cruzaban las manos y eran espectadores, ¿no? Para ellos era un circo romano ver, con, por ejemplo, cómo lo estrangulaban a un indígena rebelde, en el Cusco al menos. Era un verdadero circo romano. Ellos eran los grandes espectadores. ¿Cómo lo querían descuartizar a Tupac Amaru? Ellos eran grandes, pero no les importaba la libertad ni la emancipación a los que, porque hasta aquel entonces estaban bien, ¿no es cierto? Estaban bien, no les interesaba nada. Pero cuando después los golpes poco a poco le caen a través de lo que hemos visto ayer, las famosas reformas borbónicas, recién se dan cuenta que, ¿no? Que deben de luchar por la emancipación, ¿no es cierto? Los primeros golpes, las primeras puñaladas que España les da a los criollos, recién se dan cuenta que el enemigo principal era España, que hay que liberarse de ellos. ¿No es cierto? ¿Cómo nos liberamos? Acá está pues la famosa ilustración, ¿no es cierto? Como concepción que viene de afuera, ¿no? Se nos alimenta como doctrina. Esta doctrina viene prácticamente ¿en qué? Pues, las famosas enciclopedias. ¿Y quién trae la primera enciclopedia al Perú? A ver si alguien me dice, a ver, ¿quién hace leer la primera enciclopedia al Perú? Dice, a ver, lean esto. A ver, ¿quién quiere leer? Lean esto. ¿Y quién traduce? A ver, al español acá en América. ¿Ver? ¿Alguien me puede decir? Profesor. A ver, adelante. A ver, ¿quién trae la primera enciclopedia? A ver, acá está. No pueden leer, entonces lo voy a traducir. A ver, ¿quién? Para que lean ustedes, a ver, cómo llegamos a reconocer el principio de la libertad. A ver, Mendel, no. Es bueno, claro, ese Diderot, sí. Eso básicamente, Fanny, es en Francia. Yo me refiero acá al Perú, a ver, al Perú, ¿cómo llega? Sí, también es uno de los grandes componentes intelectuales Diderot, por ejemplo, soy francés, sí, muy bien. Diderot también nos habla algo sobre pedagogía también, está considerado como pedagogo, como filósofo, pedagogo. Entonces, aquel entonces los grandes intelectuales tenían
vastos niveles de conocimiento, no solamente en un área, sino que en distintas áreas. Eran filósofos, historiadores, pedagogos, economistas, o sea, eran de todo, eran múltiples. Después, poco a poco se han ido separando. Yo solamente voy a hacer historia, yo solamente voy a hacer economía, o yo solamente voy a ver problemas sociales, y poco a poco después se va dividiendo, ¿no? Cada uno va agarrando una determinada ciencia, ¿no? Pero antes eran muy genéricos, por eso Diderot también participa más. Y también vamos a encontrar a Pascal, ¿ves? Muy bien, Julia, ¿ves? A ver si me precisan mucho mejor, Coco. Bien, chicos, entonces hemos tocado este temita que es muy importante, nos hemos ilustrado algo. Debemos conocer, debemos saber, chicos, ¿por qué? Porque es muy interesante esta parte. ¿Sí? Ojalá que lo hayan aprendido, ojalá que lo hayan asimilado, y vamos a terminar con esta partecita que vamos a señalar, para que podamos entender propiamente y finalizar este término de patria, ¿no es cierto? Nos dice que este término de patria, prácticamente en el siglo XVIII, siglo XVIII, ¿no es cierto? Se produce, dice, un momento de ruptura entre España y, y América, es decir, entre los criollos y los españoles, ¿no? Entonces, esta ruptura inicial frente a España es entonces cuando empieza a surgir, porque ¿con qué se van a identificar? ¿No es cierto? En este caso los rebeldes pues, se identifican con la idea de patria a partir del siglo XVIII. Cuando decimos ya no queremos saber más contigo, y ahora, ¿cómo nos vamos a hacer nosotros? Ahora somos los patriotas, los que luchamos por el lugar donde hemos nacido, ¿no? Ustedes vienen de allá y váyanse. Entonces, eso es lo que hay que entender acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo empieza a surgir el concepto de patria? Pero todavía no vinculado a la nación, sino a lo continental, o sea, en forma general, a todo lo que hemos dicho, el continente americano. Posteriormente se queda pues terminal, pero primero surge como conciencia americana a medida que va triunfando el movimiento emancipador, va restringiéndose el concepto de patria a la tierra en que se había nacido, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco. Entonces, por eso, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, efectivamente, ¿qué estaban esperando? Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿ya? Muy bien, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no es cierto? Eh, entonces, a la tierra que se había nacido, o o a la nación o a lo nacional, o sea, en forma genérica. Pero hay que entender de que a veces este término de nacional, como estamos viendo en el Perú, estaba separado, ¿no? Uno los criollos y aparte los indígenas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, y cuando nos dice acá, profesor Edwin Grimaldo dice, profesor, es Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Muy bien, Grimaldo, tu punto ya, muy bien, correcto. Entonces, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, ustedes saben, escribe una carta a los españoles americanos, ¿no es cierto? Escrita por el gran precursor Juan Pablo Vizcardo Guzmán.
publicado por primera vez en 1791, se encuentra el concepto continental de patria. ¿Ves? Entonces, o sea, el nuevo mundo es nuestra patria. Hasta aquel entonces no se manejaba el término de patria. No se manejaba el término de patria. Entonces, a partir de ello, a partir de 1791 encuentro el concepto continental de patria. El nuevo mundo es nuestra patria. Dice, y su historia es la nuestra. O sea, toda la historia es la nuestra. Ya la historia externa se deja de lado. En ella es que debemos examinar nuestra situación presente, ¿cierto? Para determinar por ello y tomar el partido necesario a la conservación de nuestros derechos propios y de nuestros sucesores. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la verdadera forma de concebir, de cómo poco a poco se va manejando el concepto de emancipación, de independencia. Entonces, para ya terminar con, por ejemplo, probablemente terminamos siendo que ya en pleno periodo Revolución 1812, bajo la influencia liberal de la Corte de Cádiz y de la libertad, se imprenta por ello, ¿no es cierto?, decretada el grupo de criollos que en el Perú se reunían en torno al gran precursor don José Paquijano y Carrillo. ¿No? Abundaban en el mismo concepto y en el periódico que les sirvió de órgano, llamado El Satélite, el peruano posteriormente dijo lo siguiente: por patria entendemos la vasta extensión de ambas Américas, es decir, América del Sur y América del Norte, ¿no? O América del Centro, no del Norte, América del. Entonces, la patria entendemos a extensión de ambas Américas. Comencemos a dejar de ser egoístas y a renunciar para siempre a esas ridículas rivalidades de provincias con provincias originadas en la ignorancia y la precaución, fuente fecunda de males infinitos. Se busca la unidad, cerrar la unidad propiamente, ¿no? Todos cuantos habitamos el nuevo mundo somos hermanos, todos de una misma familia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo es que el término de patria se maneja tanto por Juan Pablo Vizcarra Guzmán, como también por Paquijano y Carrillo, ¿cierto? De igual forma va a incidir los otros precursores de las otras, ¿no? Como por ejemplo el precursor venezolano don Francisco Miranda, ¿no? También el concepto continental de patria también lo especifica bien. Entonces, así de esa forma vamos viendo de que en 1771 abandona Venezuela y se dirige a España, y él se considera un español. Al intervenir en la guerra de la independencia norteamericana, se participa en la guerra, o sea, en la emancipación de Estados Unidos en 1780, empiezan a deslumbrar sus tendencias separatistas durante su viaje por Europa. Es decir, cuando regresa pues convencido de que realmente también nosotros podemos liberarnos. Por eso se convierte en uno de los precursores muy importantes de América, no solamente de América, sino a nivel de todo, ¿no? Y también considerado él en Estados Unidos uno de los buenos, pero vamos a decir, aquel entonces, durante la rebelión o la emancipación de Estados Unidos.
o sea, trae buenas experiencias, ¿no? Así vamos a seguir analizando poco más y poco más. Entonces, así, este concepto continental llevó al esfuerzo común, a la colaboración recíproca, dando a la guerra emancipadora el carácter de un esfuerzo solidario de todos los pueblos de América, que por encima de los intereses nacionales perseguía una finalidad, ¿no?, continental. Desde el estallido inicial del movimiento emancipador, un esfuerzo aislado careció de importancia y solo tuvo significación cuando enlazó sus fuerzas dentro del movimiento general, que tuvo por norte la emancipación de todas las colonias. La patria era toda América y posteriormente cada uno hará de la patria. ¿Cierto? Así, eso es el término de patria, como ha congelado como una doctrina, como una filosofía, como un principio que ha unido a todos los criollos del continente americano a poner esfuerzos por la lucha de la emancipación. No nos olvidemos, ellos forman una nación al margen de los indígenas. Entonces, eso es todo por hoy, chicos. Será hasta el día jueves. Siempre, chicos, por favor, a estudiar. Me parece que no están leyendo, chicos. Tienen que leer, chicos. Esta parte también es muy importante. Lean, ¿no?, a los precursores, ¿no? Lean, los que no están leyendo. Bien, entonces eso es todo por hoy, chicos. Será hasta el día jueves. ¿Ya? Hasta el día jueves nos vemos. Que tengan una bonita tarde, siempre cuídense. Hasta el jueves, chicos. Igualmente.